Bienvenidos los invitados, bienvenidos el auditorio. En las 9 sesiones anteriores hemos visto lo que ha hecho el COVID con la economía española, con las economías internacionales, con las empresas y con el trabajo. En la segunda parte del ciclo, después del verano, intentaremos ver cómo podemos afrontar estos daños que ha hecho el COVID a la economía, a las empresas, a los trabajadores. La sesión de hoy es tremendamente importante. Es una sesión bisagra. Es como el inicio, el comienzo de lo que vamos a hacer en la segunda parte. Tiene un título enormemente sugestivo y tiene unos protagonistas de primera magnitud. El título completo es Los pilares de un futuro más sostenible, basado, más próspero y más sostenible, basado en la ciencia, en la innovación y en la industria. Tenemos que hacer otro futuro después del COVID, después de recuperarnos, por supuesto, como ha insistido varias veces el gobernador del Banco de España. Hay dos plataformas muy importantes de la sociedad civil que están hoy con nosotros, una con origen en Barcelona, la otra con origen en Madrid, ambas con implantación en todo el territorio nacional y ambas integradas por académicos, empresarios y personas de las instituciones. Y ambas con un denominador común que podríamos llamar la innovación. La empresa de Barcelona, la empresa catalana, se llama IND+I, Industria e Innovación. La empresa de Madrid es el Foro de Empresas Innovadoras. El denominador común es la innovación. Tenemos con nosotros al presidente del Foro de Empresas Innovadoras, Fernando Álvarez Gascón, que acaba de estar con la ministra, pero al parecer le ha dado tiempo a venir. Y también, justo, ¿verdad?, tenemos con nosotros a Xavier Ferràs, que es el presidente científico del Consejo de IND+I. Ambos tienen un perfil empresarial, estudioso, etc. Si hubiera que marcar alguna diferencia, sería que Xavier, profesor de SADE, tiene un perfil más profesoral, Fernando tiene un perfil más empresarial, pero ambos se dedican a lo mismo. Y es esta unión entre la universidad, la empresa, las instituciones, lo que nos interesa para el futuro. Por ello, entre ambos han hecho un manifiesto, un informe, como lo queráis llamar, de 40 y tantas páginas. Os lo recomiendo leer a todos, que hoy nos lo van a presentar, y lo va a moderar Jordi García Brustenga. Jordi es directivo de ENISA. ENISA es la empresa nacional de innovación, de nuevo otra vez la innovación, y secretario general de IND+I. Por tanto, Jordi, espero que moderes a los dos máximos representantes de estas empresas para presentarnos su informe. Con todos vosotros, Jordi García Brustenga. Bueno, pues buenas tardes. Primero de todo, gracias a la EOI por invitarnos a este final de serie de webinars. Gracias a Raúl Blanco, secretario general de Industria, que es el presidente, Nieves, directora conocida, y Agustín y equipo de EOI, que lo organizan de manera excelente.
Gracias otra vez. El origen de este documento es una aproximación que habíamos hecho en otoño pasado, la comunidad INDI, INMASI, y el foro de empresas innovadoras FEI, que está en Madrid. Nos buscábamos, o sea, el INDI está muy basado en Cataluña, en agentes del ecosistema catalán, y buscábamos una organización hermana, diríamos, en Madrid, que es otra, pues, yo creo que es imprescindible para cualquier cosa en España. Y al revés, ellos también creo que buscaban otras organizaciones con quien trabajar complementariedades y consensuar pues, relato y acciones. Con esto planteamos en el Indie Day, que es el día nuestro fuerte de cada año, el quinto año que lo hacíamos en Viladecans, en el área metropolitana de Barcelona. Tenía que ser el 3 de abril. Lo tuvimos que posponer, anular hasta el año que viene. Pero mientras, bueno, allí teníamos que presentar un manifiesto de una página defendiendo la industria, la innovación, como planteamientos de futuro en la revolución que estábamos ya antes de la COVID. Con esto, teniendo más tiempo y en casa, dijimos, bueno, montamos un equipo 4 y 4 de cada comunidad, de cada organización, y escribimos un manifiesto un poco más largo. Ahí tenemos que dar los nombres: Silvia Lazcano de Airbus, Pepe Molero de la Complutense y Paco Marín, ex director de CEDET y empresario, que junto con Luis Fernando Álvarez Gascón eran los 4 del FEI, y Guillermo Dorronsoro de Eusto, ahora Zavala, Ana Pallí del IRTA en Cataluña y Xavier Ferrás de SADE y yo mismo, que somos los 8 que escribimos estas páginas, pero después las consensuamos con cantidad de personas y agentes que hay en las dos comunidades. Yo creo que llegábamos a cerca de 70 participaciones. Con esto quiero decir que es un manifiesto bastante trabajado y consensuado que integra muchas visiones diferentes. El objetivo, para acabar, era presentarlo concretamente a la comisión, antes, bueno, pues acuerdo, después comisión de reconstrucción social económica del Congreso, para intentar inspirar, aportar nuestro granito de arena de una organización que es transversal, que es neutral políticamente, que es positiva, constructiva y que además hemos visto que somos bastante similares las dos organizaciones. Aparte de esto, pues la idea es divulgar estas ideas y compartir con otros, como muchos que han escrito durante este tiempo. Ha sido un tiempo de reflexión porque no podíamos actuar. Por lo tanto, la intención es que esto vaya sumando con otros y vayamos construyendo también este futuro que queremos, gobernado por todos y que sea más próspero y sostenible. Bueno, una vez explicado un poco el motivo y el origen de todo esto, lo que haremos es presentar los 7 capítulos del manifiesto. Los 6 primeros son más teóricos, más conceptuales, y lo van a presentar los 3 primeros Xavier Ferrás y los 3 siguientes Luis Fer. El séptimo es el de propuestas. Hay 4 instrumentos que se proponen y los 4 instrumentos tienen 10 propuestas, o sea, se detallan en 10 propuestas. Y este también repartiremos y volveré a presentar yo los instrumentos. Por tanto, si os parece, vamos a dar la palabra a Xavier Ferrás, quien pasarás tú la diapositiva siguiente ya directamente, y tienes pues estos 2 minutos que quedamos para contar estos 3 primeros capítulos. Adelante, Xavier. Perfecto, pues muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí. A ver, la idea, como hemos comentado, pues es presentar una propuesta que intenta ser una propuesta holística de algo que creemos que es necesario en España en estos momentos, ¿no? Y aprovechando la oportunidad pues de la posible reconstrucción nacional, ¿no? Antes de avanzar, saludar a viejos rockeros de la innovación que hay por aquí. He visto a José Manuel Leceta, a Juan Mulet, a Manuel Zaera, recuerdos a todos. Ahí seguimos, empujando a ver si podemos realmente hacer que la cosa se concrete, ¿no? Bueno, básicamente, empezamos con lo que sea el primer capítulo, una cierta contextualización de dónde estamos. Estamos, evidentemente, en un momento histórico, están pasando muchas cosas. No voy a leer el documento, voy a hacer una síntesis de ideas que están en estos capítulos. Es un contexto de cambio en el cual, yo diría, se acumulan como mínimo 4 cambios, ¿no? Un intenso cambio tecnológico que se va a ver acelerado tras la crisis del COVID,
pensad que al final el COVID va a ser una gran aceleradora, porque lo que va a pasar, lo que había que pasar en 10 años pasará probablemente en 10 meses. Y una de las cosas que pasará es la aceleración del cambio tecnológico. Si alguna cosa ha mantenido durante estos meses su prestigio, ha estado la ciencia y la tecnología. En meses de caos, todos nos hemos girado a buscaciones en la ciencia y la tecnología. Cosas que en algunos países y en algunos momentos pues se han olvidado bastante, pero de golpe y porrazo ahora nos damos cuenta de la importancia de la ciencia y la tecnología. Estamos sometidos a un fortísimo cambio tecnológico. Tenemos un aluvión de tecnologías exponenciales, llamadas exponenciales porque siguen la famosa ley de Moore. Cada 2 años más o menos se dobla la capacidad de cálculo de los ordenadores y las tecnologías digitales pues están ahí en todas partes. Hablamos de la inteligencia artificial, de la Internet de las cosas, de la robótica avanzada, de la impresión, de cómo nos hemos dado cuenta ahora, durante la crisis del COVID, de la importancia de la impresión 3D, por ejemplo, ¿no? De cómo la gente también, los ciudadanos, las empresas se han organizado bottom-up para buscar la masa crítica de producción e impresión 3D e intentar dar soluciones, por ejemplo, en la fabricación de ventiladores para la crisis COVID, ¿no? Por tanto, tenemos ante nosotros un escenario de profundo cambio tecnológico y el mundo está envuelto en un cambio tecnológico aceleradísimo. La competitividad mundial irá por ahí. Los que seguimos las estadísticas de I+D sabemos que el mundo se estira como un chicle y a la cabeza tenemos países como Corea del Sur que están ya a la frontera del 5% de inversión en I+D sobre PIB. Pero España continúa al 1,2, casi como hace una década. Pero no es el único cambio que estamos sufriendo. Estamos sufriendo un intenso cambio climático, que igual ya no es reversible, pero que tendremos que intentar combatir. Y no es incompatible generar un crecimiento económico positivo y a la vez sostenible medioambientalmente. Es decir, puede ser una oportunidad para Europa, como ya sabéis, con el posicionamiento, ¿no? que Europa pues quiere asumir en este ámbito de Green New Deal, ¿no? Tenemos ante nosotros un cambio demográfico también de primer nivel, que seguramente requerirá tecnologías asistenciales para pues cada vez más gente mayor que vivirá más años, un envejecimiento progresivo de los países. Dicen que Japón pierde 1.000 habitantes por año, por día. Norteamérica es muy vieja, China está envejeciendo, Europa es extremadamente vieja, Latinoamérica envejece, el único que continúa creciendo a nivel de fertilidad pues es África, pero probablemente cuando entre también en economías de mercado avanzadas, pues sus tasas de crecimiento decrezcan, ¿no? Por tanto, profundo cambio demográfico. Y finalmente, un profundísimo cambio geoestratégico. Estamos pues cambiando las reglas del juego internacional con emergencia de nuevos regímenes. No estamos asistiendo al fin de la historia, como decía Fukuyama, ¿no? De que a partir de ahora, pues a partir del proceso globalizador, todos los países iban a converger hacia un estándar económico único internacional, la economía de mercado y la democracia liberal, pues no es así. Resulta que ahora nos damos cuenta de que hay otro tipo de regímenes que generan prosperidad también, que cuestionan derechos fundamentales. Nuestras democracias están debilitadas. Ahora también durante estos meses nos hemos dado cuenta de la importancia de innovaciones sociales como la renta básica universal. Por tanto, contexto de cambio, contexto de urgencia, yo diría contexto de esperanza, porque aún tenemos oportunidades. Bien, en todo este cambio, ¿qué hay hasta cierto punto amenazado o qué se ha visto cuestionado? Bueno, pues las democracias y especialmente el posicionamiento europeo, que ha sido pues seguramente el mejor espacio de bienestar y democracia de la historia, al menos de la historia, bueno, de la historia durante los últimos 50, 60 años. No nos damos cuenta de lo que tenemos. Nos hemos dado cuenta, eso sí, de qué respuesta hemos dado, una respuesta que no nos ha gustado a una crisis internacional como la del COVID. Europa ha dado respuesta fragmentada. Cuando Italia lanza el SOS, solo China le asiste y asume el rol que asumía Estados Unidos hasta ese momento de gendarme internacional y, si queréis, de protector de Europa. China le asiste. El resto de países europeos cerramos fronteras, embargamos material sanitario, es decir, una respuesta que nos tendría que hacer pensar 2 veces sobre dónde está Europa y qué rol tiene que jugar en el futuro. Europa tiene una fractura, de la cual hablaré en el tercer punto, hablaré más profundamente, que es una fractura productiva entre el norte y el sur. Un norte que está envuelto en un paradigma industria 4.0 de clústeres conectados a centros de conocimiento, cadenas de valor bien organizadas de conocimiento. Los países del norte lo hacen bien y han cumplido los objetivos que todos los europeos nos marcamos, llegar
al 3% de inversión en I+D sobre PIB en 2020. Los países del sur no lo están viendo. Yo diría que la fractura no es una fractura financiera, hablamos mucho en términos financieros, es una fractura de activos, una fractura productiva. ¿Quién y cómo crea valor? El mundo ha dado una respuesta desigual a todos los problemas de COVID. Yo le he llamado las 3Ds, la descoordinación europea, la disciplina asiática y, si queréis, el darwinismo anglosajón, que está pues ahora especialmente con toda su crudeza reflejando en Estados Unidos, en la crisis social que está dando a raíz de la desigualdad acumulada, que ahora pues seguramente con la cantidad de gente que ha caído en la pobreza a raíz del desempleo, etcétera, pues puede ser insostenible. Todo esto está desequilibrando el mundo. China pues va a salir probablemente reforzada, Estados Unidos salga debilitada, pero no va a renunciar a intentar ejercer el liderazgo. Parece que el mundo se está partiendo en dos bloques otra vez, como en la Guerra Fría, en dos bloques que igual significarán dos sistemas científicos, dos internets, dos economías digitales, dos clouds, dos 5Gs. Y la pregunta es, ¿y dónde está Europa? ¿Es ahora o nunca? Posicionamos, pues realmente Europa va a perder su posición en la historia. Ya para acabar, la parte que me tocaba, creo que tenía unos 9 minutos, tendremos que hablar de I+D como una de las soluciones más importantes a todo ello. Necesitamos pues crear un contexto propicio a la inversión en I+D. Necesitamos pues en este entorno de nueva globalización donde probablemente se produzca un reshoring, una reconcentración de actividades productivas. Hemos visto, ¿no?, como nos hemos dado cuenta de la importancia de tener aquí pues materiales avanzados, textiles, dispositivos médicos que no teníamos. Los países se están dando cuenta. Se habla de política industrial otra vez, de política industrial de forma decidida. Yo creemos que la globalización del futuro no va a ser una globalización proteccionista, va a ser una globalización de incentivos. Aquellos países que atraigan más talento y más tecnología y capacidad productiva serán aquellos que podrán dar respuestas a sus sociedades en el sentido del estado del bienestar. Y en todo ello, pues evidentemente los países tendrán que desplegar políticas de I+D que los acerquen a los objetivos que como sociedades avanzadas nos hemos marcado, deseamos y nos merecemos. Concretamente, como he dicho antes, pues en España teníamos que casi triplicar nuestra inversión como economía en I+D sobre PIB. Ahí el rol del Estado va a ser fundamental, siguiendo un poco los preceptos de Mazzucato, pues va a ser fundamental que se despliegue un marco institucional y unos sistemas de incentivos que lo hagan posible, porque está claro que el mercado solo no lo va a hacer. Y ahí, Jordi, yo creo que ya acabo mi parte y el siguiente le toca a Fernando. Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias, Jordi, Xavier, y muchas gracias a la Escuela de Organización Industrial por invitarnos a participar en esta sesión. Bueno, me toca hacer algo que me parece particularmente fácil, ¿no? Y es ponderar la importancia de la capacidad industrial en un foro como la Escuela de Organización Industrial, que debe ser algo así como ponderar la sardana en Barcelona, ¿no? Algo similar. Lo tengo fácil, pero voy a ser capaz de hacer algunas ideas. A ver, cuando desde este manifiesto ponemos en primer plano la importancia de la industria, no lo hacemos con un enfoque oportunista, derivado de esas reflexiones que apuntaba Xavier hace un momento, de carencias que hemos apreciado en la cadena de suministro, disponibilidad de productos que nos parecían absolutamente básicos. Y tampoco lo hacemos desde la observación de ese conflicto geoestratégico que se está experimentando entre China y Estados Unidos, que gira todo alrededor de estas industrias y de las tecnologías. Lo hacemos, además de por todo eso, por reflexiones de largo recorrido. Es que sencillamente reconocemos en la industria como un vector fundamental para la creación de un empleo estable, más productivo y mejor remunerado. Y que además tiene una capacidad tractora en otros sectores y un importante potencial exportador. Además de aportar esa resiliencia y seguridad a nuestra economía. Bueno, al decir todo esto, de apostar por nuestra industria, lógicamente no nos estamos abonando a una hipotética autosuficiencia, que en cualquier caso creo que no sería posible. Y tampoco estamos echando, digamos, de menos o haciendo de menos a otros sectores y críticos para nuestra economía, como es el turismo, del cual necesitamos una pronta recuperación, que, por cierto, puede venir de la mano
de una industria proveedora especializada. Lo que proponemos es que este apoyo a la industria se construya sobre una política industrial o una serie de políticas industriales, porque creemos que una fórmula universal no se ajusta a las necesidades de todos los sectores. En general, sí, podemos afirmar que la competitividad de nuestras empresas se va a construir sobre productividad e innovación, pero hay que ir un paso más, ¿no? Reconocer la industria que tenemos, que en media, y en fin, la estadística siempre hace injusticia a toda la realidad, pero en media es de un contenido tecnológico medio inferior a la media europea y con un tamaño relativamente pequeño. Tenemos pocos campeones industriales españoles. Con todo esto, este sector es capaz de generar la mitad de la inversión privada en I+D y concentra el 40% de las empresas innovadoras de nuestro país. En esta transformación, de esta reconstrucción o reinvención, si queremos, de nuestra industria, creemos que hay dos vectores muy claros encima de la mesa. De alguna forma, Xavier ya los apuntaba. La digitalización y de estas tecnologías digitales exponenciales que están generando nuevos modelos de negocio, transformando totalmente los procesos productivos, y la sostenibilidad, como un mandato que nos da la sociedad al conjunto de actores económicos. La digitalización tiene en la industria una formulación específica, que es la famosa Industria 4.0, que significa la posibilidad de generar una nueva generación de productos conectados, de procesos integrados, de nuevos modelos de negocio digitales, que de hecho pone a disposición de las empresas industriales la incursión en nuevos espacios de la cadena de valor añadido. Permiten algo que antes era impensable, y es que una empresa industrial tenga un contacto directo con sus clientes, por ejemplo. Esto da pie a una cierta servitización, o una posible servitización de estas empresas industriales. Creemos que nuestra industria no puede permanecer ajena a esta transformación digital y al papel central, absolutamente central, que van a jugar las plataformas digitales y la economía del dato. Y al mismo tiempo, ese segundo vector de la sostenibilidad debe ser una oportunidad. Cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que van a ir de la mano, en fin, de una vuelta al campo, en fin, de que todos tenemos una vaquita en nuestra casa, ¿verdad? Sino precisamente a todo lo contrario, mediante la aplicación de tecnología innovadora y la resolución de problemas sociales. Antes hablaba de que no apostamos, por supuesto, por esa independencia o autosuficiencia de nuestro tejido industrial. Más bien pensamos al revés, que tenemos que seguir apostando por esa inserción en las cadenas de valor añadidos internacionales, pero capturando un mayor protagonismo en la misma. De hecho, va a ser ese análisis de las cadenas de valor las que, en todo caso, propiciarían el diseño de una estrategia industrial más resiliente. Si bien cada política industrial o la política sectorial industrial es diferente, creemos que hay elementos comunes, y hay dos conceptos básicos, que es la idea de trabajar alrededor de ecosistemas y de ecosistemas territoriales, es decir, ecosistemas alrededor del conocimiento y ecosistemas alrededor del territorio, porque la Tierra finalmente no ha sido plana. Hay cosas que ocurren definitivamente en determinados ámbitos geográficos. Y, por supuesto, esto no va solo de tecnología, esto va de transformación del capital humano. Hay alrededor de este proceso de transformación industrial una transformación de todo nuestro talento a través de programas muy necesarios de habilitación digital masiva. Nuestra industria debe apostar por el crecimiento más allá de los factores tradicionales de producción, como son el trabajo y el capital. Es decir, no podemos apostar por un modelo productivo basado en bajos salarios. Debemos apostar por el conocimiento, y poner el conocimiento a trabajar es innovar. Al tiempo que apostamos por la industria, debemos apostar por una capacidad innovadora propia, y tanto más en tiempos de incertidumbre y volatilidad, cuando realmente no podemos adivinar el futuro. Cuando no conocemos el futuro, es el momento de apostar por capacidades, y esa capacidad de dar respuesta a problemas aún desconocidos a través del conocimiento es, al final, de lo que estamos hablando cuando hablamos de innovación. El déficit innovador en nuestro país, yo creo que empieza a ser suficientemente
conocido. Xavier apuntaba algunos indicadores. Si hablamos en términos de pura inversión, pues con ese 1,24% en el que estamos actualmente, apenas estamos en los niveles que teníamos en 2007, mientras otros países han avanzado decididamente. Y, por supuesto, hay campeones mundiales que ya han superado esa barrera del 4%, cuando hace pocas décadas realmente partían de niveles muy diferentes. Es decir, es posible cambiar. A lo largo del tiempo, si hay una voluntad política y un proyecto de país, este tipo de indicadores se pueden cambiar. No es cuestión solo de impulsar los presupuestos PUS. Eso es algo que también me gustaría dejar claro, que hay que hacerlo, por supuesto, porque además de sumar, creemos que multiplicará la aportación privada. De hecho, yo resumo un poquito el panorama ideal, ¿no?, para la próxima década en multiplicar los presupuestos públicos por 2 y la inversión privada en I+D por 3. Es decir, creo que el reto realmente está aún más en atraer esa inversión privada. De todas formas, en el sector público quedan cosas por hacer. Por ejemplo, ejecutar el presupuesto. Por ejemplo, que los instrumentos que despliegan esas políticas públicas de innovación se ajusten a las necesidades de nuestro sistema. Es decir, al final prima en todo esto la eficacia. Es decir, si no conseguimos resultados, no es cuestión solo de invertir más. Si no hay impacto, no hay innovación. O como decía el secretario general de Industria, me decía hace unos meses, si no hay IVA, no hay innovación. Y la verdad es que me parece un resumen muy importante de lo que queremos transmitir. Hay que desplegar una política activa para incentivar esa inversión privada. Es decir, ¿qué podemos hacer para atraer la inversión privada? Para empezar a introducir ese multiplicador de inversión pública, sobre todo, lógicamente, en áreas, en sectores de alto riesgo. Pero creemos que se puede ir más allá. Para empezar, colaborar. Yo creo que hay un multiplicador del que se habla poco, de la inversión privada, que es la certidumbre o la reducción de la incertidumbre. Si introducimos pautas y establecemos un horizonte compartido, creemos que desde la confianza los inversores privados acabarán acudiendo. Y no hablo solo, pero también, por ejemplo, de la certidumbre en la aplicación de instrumentos ya existentes como los incentivos fiscales. Hablo, por ejemplo, de una cierta certidumbre en la evolución de la regulación de los mercados. Esta política de innovación no puede ir de espaldas a la política de industria. De hecho, debe ir de la mano. Pero industria, el colectivo, digamos, el sector industrial, no puede verse separado de otros actores de ese ecosistema. Y en particular de los centros tecnológicos como actor intermedio y, por supuesto, aguas arriba, digamos, del flujo de conocimiento en el mundo investigador. Tenemos que apoyar centros tecnológicos de excelencia que trabajen de una manera bien trabada y consistente y yo diría estructural con nuestras empresas, también a través de la inversión privada. Y, por supuesto, el mundo de la ciencia tenemos que acabar de encajarle en toda esta cadena de construcción y puesta en valor del conocimiento, el cual pasa, entre otras cosas, probablemente por una revisión en profundidad de la carrera investigadora. Y un eslabón que no debemos olvidar es el del emprendimiento, como mecanismo final de puesta en valor de todo este conocimiento. Todo esto nos lleva, al final, a una serie de reflexiones sobre la organización, sobre la superestructura de este sistema de I+D+I y de, al final, nuestra política industrial. Nosotros reclamamos, de luego, un papel activo, bien dirigido, por parte del Estado, el famoso Estado emprendedor, que establezca políticas bien definidas, pero esto es muy importante, de la mano del sector privado. Es decir, no esperamos, o pues particularmente no espero, que, digamos, visionarios del sector público establezcan, digamos, los carriles por los cuales tiene que discurrir la actividad económica. Creemos que desde el diálogo y el compromiso mutuo se puede establecer esas pautas. Por supuesto, hay que actualizar la regulación. A veces las cosas no pasan porque la trama normativa impide que se hagan cosas. Pues si en este país se puede cambiar la Constitución, hipotéticamente, ¿cómo no se puede cambiar determinadas leyes de contratación o de subvenciones?
hay que acometerlos si son objetivos. Hay que construir más vínculos entre el mundo de la ciencia y la empresa y algo que es muy importante, comunicar a la sociedad por qué todo esto es importante. Que no podemos desvincular innovación, política industrial de esos objetivos de empleo, de esos objetivos de sostenibilidad. Yo creo que es un resumen quizá vulgar, pero que resume yo creo, la filosofía de lo que queremos transmitir. Al final todo esto va desde la gente viva mejor. Y perdónense la simplicidad del término, pero es que ese es el sentido final de todo lo que proponemos. Bueno, estos planteamientos generales los desglosamos a través de este documento en propuestas más concretas que ahora recorremos brevemente, que se articulan alrededor de diferentes instrumentos que van a empezar a producir mis compañeros. Bueno, pues gracias. Bueno, pues hasta aquí han sido un poco los 6 capítulos que dan mucho para discutir, para debatir y son más conceptuales, diríamos. Podemos concluir que es la hora de la innovación, ya lo era, pero ahora más que nunca. Innovación entendida como ciencia, pero también industria y aplicación de este conocimiento útil para la transformación de los sectores. Es la hora de Europa, de sus valores, de mantener la democracia que parece que está en duda para conseguir productividad. Es la hora de un papel del Estado que lidere, pero que gobierne consensuando con el privado, con las ciudades, con las comunidades de las que estamos constituidos como país. Por tanto, todo esto es lo que pues, podríamos resumir de estos 6 capítulos. Ahora vamos a entrar a lo que es más difícil, es decir, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil. Esto me imagino sobre mesas discutiendo si una cosa o la otra, pero al final cuando, venga, estamos de acuerdo, industria, innovación, Europa, ok, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, lo hemos reducido a 4 instrumentos, como decía, que conllevan 10 propuestas. Estos instrumentos, que nadie se espante, que esto no es crear organizaciones y vamos ampliando el número de organismos y pues, tipos de organizaciones que tiene el Estado, porque si hay alguna organización que funciona en el Estado, en las comunidades autónomas, en municipios, pues no tenemos por qué cambiar. Son funciones que si vale la pena o si no existe actualmente, se tendría que crear un organismo. Creemos que es un momento crítico que quizás es el momento donde se inventan las nuevas organizaciones, porque es necesario transformar también la manera de hacer política, ¿no? Por lo tanto, lo ponemos encima de la mesa no necesariamente para ampliar, sino para transformar o para evolucionar los organismos que ya existen y que funcionan en el Estado y en otros niveles del Estado. Los 4 instrumentos se complementan. El primero es más de reflexión, de observación, de inteligencia colectiva, y es el Instituto Nacional para el Nuevo Modelo Europeo. El segundo es de gobernanza y estrategia, es el Consejo Nacional de Innovación. El tercero es de ejecución de esta estrategia y financiación de la misma, es la agencia, que después hablaremos. Y la última es la participación desde la base de todas las comunidades locales que existen en el país. Pensamos también que solo saldremos de una manera participada por parte de todos, no solo desde una centralización, diríamos, de una inteligencia, digamos, más a nivel nacional, sino que tenemos que incluir todos los estados. Yo voy a pasar muy rápidamente los 4, porque lo que hemos querido aquí es concentrarnos en el segundo y el tercer instrumento. Creemos que son los que pueden interesar más a la audiencia que teníamos hoy. Pero pasaré muy rápidamente los 4 y así sabemos de qué va. El primero es que decía, el Instituto Nacional para un Nuevo Modelo Europeo. Lo que propone es que lideremos, junto con otros, el Green Deal europeo. Que estemos apostando por Europa claramente, y por tanto no un instituto para un modelo español, sino para el modelo europeo, que defiende los valores que decía Xavier, y que lo lidere, por ejemplo, para los países del sur del Mediterráneo, del sur de Europa. La segunda, promocionar el renacimiento cultural español. Igual que en otras pandemias históricas salió un renacimiento, en aquel caso en Florencia, pues tendría que salir y teníamos que apostar por un sector, no solo el cultural y el creativo, sino también el turístico, el comercial, el de las marcas, que nos marquen un relato de Europa y España
nuevo y que nos marque un poco el futuro. Y el tercero es revisar todos estos nuevos valores en lo que es la fiscalidad y la regulación. El segundo sería a ver si pasa, el Consejo Nacional para la Innovación y la +D, que esto lo explicará Xavier en un minuto. El tercero es la Agencia para la Transformación Industrial y la Transición Ecológica de la Industria, que lo explicará Luis Fernando. Y la cuarta, que la comento muy rápidamente, serían estas iniciativas locales de competitividad y experimentación abierta. Creemos, como decíamos, y como mínimo la comunidad INDI, INMASI, nace de una vocación muy municipalista, de pensar que todo ocurre en localidades concretas. Después, si no estás conectado con el mundo, no eres nadie ni no consigues nada. Pero todo pasa y se cuida a nivel, y se vive a nivel local. Y por lo tanto, aquí proponemos que desde lo local apoyemos que lo local aborde tanto el presente como el futuro. El presente es un plan de choque para abordar los efectos de la COVID, principalmente, y aborde un futuro siendo antenas de experimentación e innovación. Es en una ciudad, es un pueblo donde podemos probar, descubrir nuevos productos y servicios que cambian los que teníamos antes, ¿no? Y por lo tanto, contar con estos espacios de experimentación también es clave. Bueno, voy a volver al segundo instrumento y le doy la palabra a Xavier para que nos cuente este segundo instrumento. Después pasaremos al tercero. Muy bien, Jordi, pues muchas gracias. La esencia de la idea de tener un Consejo Nacional para la Innovación y la I+D parte de la base de la constatación de que la innovación es un fenómeno muy complejo y muy pluridisciplinar. Y además, las políticas de innovación tienen que ser políticas de largo plazo. Por lo cual, desde la perspectiva política, es muy difícil gestionarlo en ciclos políticos de corto plazo y por personas que tienen trayectorias específicas. Cuando al frente de la innovación pues, se pone alguien con un perfil científico, pues entender la innovación puramente como ciencia. Cuando se pone alguien con perfil empresarial, pues entenderá la innovación puramente como política industrial. No es nada de eso y a la vez lo es todo. Aquí el verdadero reto es conseguir una integración de las cadenas de conocimiento, de los centros de conocimiento a la actividad empresarial o industrial. Realmente importa es la velocidad de creación de conocimiento y su inyección en el entorno empresarial a fin de generar crecimiento económico, empleos y prosperidad. Y esto no se hace en 2 días, ni en 4 años, ni probablemente en 10. O los resultados podrían empezar a verse a 10 años vista. Cuando vemos, por ejemplo, los indicadores europeos, el Innovation Scoreboard, a nivel regional o a nivel estatal, pues vemos un indicador compuesto que está fragmentado al final en cada una de sus variables en diferentes responsabilidades administrativas pues que compiten por recursos y en las cuales pues no existe al final lo que sería un escenario de objetivo único. Este indicador se compone de unos 25 subindicadores que van desde las publicaciones científicas a las patentes por millón de habitantes, al peso de los sectores de alta tecnología respecto al total a las exportaciones de alta tecnología, al número de investigadores por millón de habitantes. Bueno, pues todo eso en su conjunto, todo eso conforma un escenario de innovación que debe tratarse pues, en su integridad. Tener grandes subindicadores parciales pues es fenomenal para subsistemas que pertenecen al mundo de la innovación, pero que no nos generan un óptimo total. Entonces, por todo ello, lo que hemos visto es que otros países pues establecen consejos de innovación, que son consejos consultivos, al máximo nivel institucional, dependiendo directamente de la presidencia del gobierno, y que establecen los indicadores y las estrategias de innovación. Establecen, evidentemente, pues en la medida en que son órganos consultivos, pues los gobiernos de turno pues de un modo u otro les harán caso o no. Pero la idea, digamos, a largo plazo es que cada gobierno es que una parte de una estrategia de largo plazo esté estabilizada por un consejo exterior que tenga esa visión pluridisciplinar. Es decir, donde existan académicos, existan empresarios, existan responsables institucionales, etcétera, etcétera. Esto lo hemos visto en otros países, por ejemplo, en Suecia, quizás es el más, digamos, el más emblemático, que está liderado por
por Charles Equist, que es uno de los académicos de mayor prestigio en el establecimiento y la conceptualización de sistemas de innovación. Y la idea pues es que dote ese consejo al sistema entero de una gobernanza holística, por tanto pluridisciplinar, que lo contemple en su integridad y que además pues le dé también un cierto peso específico pues a industrias o sectores que hasta ahora quizá han quedado un poco aparte, ¿no? Como un poco colaterales al mundo de la innovación, pero que se han demostrado especialmente importantes también durante la crisis de COVID, como son el sector agroalimentario o el sector de la sanidad y salud. Por tanto, la idea es esa, es tener un organismo estabilizador, externo, prestigiado, al cual evidentemente pues los diferentes gobiernos puedan o no hacer caso, pero que se encargue de garantizar la continuidad de las políticas, las asignaciones presupuestarias y el cumplimiento de los objetivos. Y que estos objetivos estén alineados en aquello que es el saber hacer internacional, las mejores prácticas y que además nos aproximen de la forma más veloz posible a los niveles de prosperidad y de competitividad que otros países están consiguiendo. Jordi, todo tuyo. Gracias. Luis Fer, vas con el tercero. Muchas gracias. Pues sí, voy a hablar del tercer instrumento, pero antes voy a decir que para nosotros lo importante no son los instrumentos, lo importante es qué es lo que queremos hacer. Así que casi voy a hablar un poco más de lo que queremos hacer que del instrumento, ¿no? La segunda observación previa es que yo creo que ninguno de los participantes de esta propuesta somos, digamos, unos grandes proponentes de la federación de entidades públicas sin más. Si la ponemos encima de la mesa es cuando queremos hacer cosas y entendemos que lo que existe pues no es suficiente. Otra observación colateral es que a lo mejor una manera de construir alguna de estas entidades, en particular esta Agencia para la Transformación Industrial y Transición Ecológica de la Industria, pues no es necesario crearla ex novo, partiendo de cero, sino que puede ser el resultado de una evolución, un empoderamiento realmente de alguna entidad ya existente. Bueno, todas esas premisas, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues el gran objetivo de esta agencia será la puesta en marcha de misiones estratégicas y grandes macroproyectos tractores. Estamos hablando de proyectos de transformación del país en ámbitos estratégicos que sean instrumentos integrales de las políticas públicas, construido desde la colaboración público-privada para aplicar ese desarrollo industrial innovador del que llevamos hablando ya un buen rato, conectándolo con la transformación de los mercados en los cuales trabajan, como puede ser la digitalización de los servicios públicos o cadenas de valor añadido orientadas hacia esa sostenibilidad que también perseguimos. De manera que serían como una especie de carreteras para esa reconstrucción industrial, digital, innovadora y verde que perseguimos. La idea es, ¿cómo hacemos todo esto, ¿no? Bueno, pues es obvio que este tipo de iniciativas necesitan un soporte, un liderazgo al más alto nivel, que implican un gobierno multinivel que integra los diferentes ámbitos de las administraciones públicas. Y además proponemos, no voy a decir eso, pero nos parece condición sine qua non la participación directa del sector privado en el gobierno y gestión de estas iniciativas. Todo alrededor de un plan director que genere una visión compartida por parte de todos los actores, con financiación público-privada y siempre trabajando con horizontes de medio y largo plazo. Es decir, esto no son acciones de urgencia, de resolver los problemas del momento, sino que son proyectos de transformación. ¿Qué panoplia de instrumentos, muchos de ellos ya en marcha, ya existentes, públicos, integramos en estas iniciativas de misiones estratégicas? Pues el apoyo al desarrollo industrial y emprendimiento, el apoyo a la innovación, el impulso a la digitalización, las compras públicas y privadas. No le pongo de salida de innovación, que parece que llevamos a un tema muy concreto, ¿no? Las compras públicas del mercado establecido, que va a ir, lógicamente, evolucionando, incorporando esa innovación. El acompañamiento regulatorio y normativo, objetivos de internacionalización, de formación. Es decir, al final, estos macroproyectos tractores instrumentan políticas de desarrollo y atracción de cadenas de valor industriales, desde los centros de investigación hasta la manufactura avanzada en industrias
consideradas estratégicas y de alto valor. En esta economía tan cambiante que va a ser globalizada, al final se trata de que esas cosas que van a pasar en el mundo, que empiecen ocurriendo aquí. Eso será una oportunidad para el desarrollo de nuestra industria innovadora que ponga en valor toda esa ciencia y toda esa innovación que se está generando en el país. También asociamos a esta agencia dos propuestas más de otro nivel, pero que no quiero dejar de mencionar y cerrar ya mi intervención, que son la puesta en marcha de un programa de innovación abierta industrial que potenciará la canalización y tracción del conocimiento e ideas de grupos de investigación, expertos en digitalización, emprendimiento y pymes innovadoras hacia retos propuestos y tracción para algunas decenas de grandes y medianas empresas industriales. Y finalmente, la creación de un Fondo Nacional de Capital Riesgo de Impacto, apoyando a un sector emergente que se oriente a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la presentación. Voy a acabar con la presentación y así nos vemos todos la cara. Buenas. Perdóname un momento, Jordi. Yo creo que el público no se ha enterado que ya pueden empezar a ir lanzando preguntas. Sí que hay alguna, Agustín. Y hay alguna. Bueno, una pregunta que aparece para Xavier y para Luis Fer es, a ver, es que están saltando. ¿Qué os parece que la estrategia de realizar la política de financiación conjunta de Estados miembros de Europa pues se haga así a nivel europeo y no a nivel nacional? ¿Qué os parece? Para asumir la crisis de la COVID. No he entendido la pregunta, Jordi. Sí. ¿Qué le parece que la estrategia de realizar la política de financiación conjunta de los Estados miembros de la UE, de la Unión Europea, para asumir la crisis de la COVID? ¿Qué os parece que se está planteando a nivel europeo? Bueno, yo me voy a lanzar a la piscina mientras ha habido la respuesta buena. Yo me atrevo a decir que me temo que en España, o sea, no sé si tendríamos otra opción, lamentablemente. O sea, yo creo que en este caso hemos reclamado una respuesta europea para resolver la contingencia del momento y ha sido necesaria, y creo que hacemos bien en reclamar esa inversión europea también para la reconstrucción en el medio y largo plazo. Yo, por completar, efectivamente, yo creo que no hay más remedio que hay que aceptar, en cierto modo, esta financiación. Creo que es una oportunidad que esta financiación llegue en forma de proyectos alineados con el documento que hemos propuesto. Proyectos de tecnología industrial, proyectos de competitividad y proyectos de crecimiento, creación de valor y empleo de calidad. O sea que es una oportunidad y me parece bien. Ojalá tuviéramos recursos propios para doblar lo que venga y hacerlo también desde aquí. Muy bien. Otra pregunta que es una disyuntiva que hemos trabajado en el manifiesto. Nos dicen si, primero, la guerra comercial China-Estados Unidos y después la COVID, parece que nos frena el proceso de globalización que todos pensábamos que era pues inevitable, bueno y que era el final de la historia, como si dijéramos. Y parece ahora que pues queremos suministro de productos a nivel nacional o europeo. Entonces, ¿vamos en contra de la globalización? ¿Es una vuelta al proteccionismo? ¿Qué opinamos sobre esto? Yo he comentado algo de este tema. Yo creo que la nueva globalización va a ser diferente de la vieja globalización. Primero, no creo que volvamos al proteccionismo. El mundo está totalmente interconectado y se han generado unas cuantas generaciones Erasmus que no van a permitir que haya una involución. El proteccionismo al final nos va a perjudicar a todos, ¿no? Lo que sí que va a haber, creo, es una competencia intensa por la atracción de talento y de actividad tecnológica. Centros de I+D. Eso ya está pasando. Ya estaba pasando antes. Si miramos los clústeres más
masa crítica del mundo, pues son clústeres que integran actividades de I+D y de manufactura avanzada. Esa idea de que hacemos aquí la I+D y la fábrica está en China, eso sí que creo que se va a desvanecer. Las fábricas van a volver y van a acelerar sus ciclos de I+D estando cerca de los centros de I+D y van a competir en productos nuevos. Y esa va a ser para mí la nueva globalización. Y ya digo, el COVID la va a acelerar, pero ya vamos ahí. Yo, por mi punto de vista, o sea, creo que no podemos despedir a la globalización y veamos, efectivamente, como dice Javier, a una globalización distinta. Efectivamente, esta evolución tecnológica yo creo que plantea totalmente la relocalización de las cadenas de valor. Ya no va a ser tan importante en muchos procesos, digamos, el coste de esa mano de obra barata, sino la incorporación de capital en automatización y conocimiento innovador, conocimiento en todos esos procesos, con conocimiento que lleva detrás otro tipo de talento, por supuesto. Miremos los países, el peso de los diferentes países en Europa. Me resultaría muy difícil creer que una potencia exportadora como Alemania de repente se volviera, digamos, contraria a, digamos, a esa apertura de mercados internacionales. Es decir, yo creo que Europa va a seguir apostando por esa apertura, por ese multilateralismo en la relación con otras áreas geográficas. Bueno, tenemos enfrente a dos gigantes que se están, lógicamente, pegando, ¿no?, por esa supremacía mundial con liderazgos muy concretos en este momento que tal vez podrían cambiar en otro momento. También hay que tener en cuenta que a largo plazo Europa va a perder relevancia. Es decir, en pocas décadas Europa va a ser, en términos demográficos, efectivamente, menos relevante en el concierto internacional. Muy bien, también preguntan por qué separamos el instrumento o la iniciativa de gobernanza y estrategia, el Consejo, y la agencia, la ejecución. Dice que los fracasos más sonados han sido cuando en una estrategia se separa quién piensa la estrategia y quién la ejecuta. Si tenéis opinión sobre esto. Yo creo que no está mal traída la pregunta. La verdad es que dentro de la agencia vemos un consejo empresarial, es decir, una participación de expertos. Probablemente el alcance de ese Consejo Nacional de Innovación vaya más allá de ese programa de transformaciones o de misiones estratégicas que estamos planteando y podría abordar otros elementos de política científica que quedan al margen de esas iniciativas. Es una razón, ¿no? Yo no, o sea, no conozco casos de fracaso donde haya habido una separación, ¿no? O sea, yo creo que hay un instrumento de visión de largo plazo muy estable, que es el Consejo, donde debería haber pues una renovación también constante de los que lo integran, y la agencia tiene que tener una clara capacidad ejecutiva. O sea, yo creo que tiene sentido, que tiene sentido, y que si la agencia se pone a pensar o el Consejo a ejecutar, entonces es cuando vamos mal. Muy bien. También hemos comentado pues, fortalecer las industrias en el país. He hablado yo de lo local y preguntan si el mercado, ¿qué papel tiene el mercado europeo? O sea, ¿cómo tenemos que entender a Europa a nivel de mercado y de sectores? ¿Cómo tenemos que tener? No lo entiendo, ¿eh? Que no hemos hablado mucho de los mercados europeos. Yo entiendo la pregunta es que si lo que hasta ahora eran mercados nacionales, entiendo España, ahora tendríamos que ya pensar en como el mercado interior que fuera Europa. Yo creo que para Europa es ahora o nunca, y que ya hay que tomarse muy en serio la integración europea a todos los niveles. De mercado también, por supuesto, regulatorios, legislativos, de gobernanza. Solo un dato, mirad, solo un dato, para que tengáis en cuenta a qué estamos jugando. China tiene previsto en su propuesta Made in China 2025, o sea, para 2025, tiene presupuestados 100.000 millones de dólares
para el desarrollo de la inteligencia artificial. Alemania tiene 3.000. Ya no digo el resto de países. A eso nos enfrentamos. Yo creo que no somos conscientes de a qué nos enfrentamos. Estamos hablando de inversiones masivas en tecnología para desarrollar nuevos mercados y para mejorar los preexistentes. Y creo que en Europa todavía no somos conscientes de dónde estamos y de todo lo que podemos perder. Yo creo que todo lo que sea unificar mercados, reducir fricciones en la actividad de las empresas, será aumentar su competitividad, aumentar la posibilidad de que escalen rápidamente, que es algo que ocurre en las empresas americanas y chinas, y entonces todo irá bien orientado. Y además, diré más, ¿por qué no empezamos en España a la hora de reducir algunas de esas barreras de mercado? Eso también, lo que estáis comentando, también responde a otra pregunta, que era si estábamos a la altura de China, no solo en industria, sino también en demografía y en todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que o con Europa o nada. O sea, que lo que decía Xavier. Y no sé si que nos queda un par de preguntas. Una dicen de los vaivenes políticos, del cortoplacismo que tenemos en el país y en otros países también en general. ¿Estamos preparados para esta apuesta ambiciosa, a largo plazo, consensuada? ¿O volveremos a estar en una incapacidad de organizarnos? A ver, yo no lo sé. La verdad es que el panorama político, cuando hablamos de pactos, de grandes pactos de Estado, no es muy alentador. No lo es en mucho tiempo y hay muchos terrenos donde es difícil. Pensamos en el tema de temas muy importantes, vamos, como puede ser la educación. En fin, yo creo que una aspiración recurrente de la ciudadanía y cualquier medio que uno pueda recurrir es la consecución de esos pactos alrededor de grandes temas. De todas formas, si en los últimos años he visto uno cercano, ha sido alrededor de un pacto por la ciencia, que me gustaría que fuera por la ciencia y la innovación, al menos. Sí, yo remarcando, fíjate, Luis Fernando, el tema de pactos por la ciencia se consiguen fácilmente porque alguien cohesionado los defiende, que son los científicos. ¿Por qué no se consiguen pactos más amplios? Porque cuando hablamos de innovación, como hemos visto antes, el fenómeno es mucho más pluridisciplinar. Entonces, gente que sea capaz de verlo en su integridad hay pocos. Y al final los políticos son una proyección de la sociedad civil. La sociedad civil no lo pide porque no lo entiende. De hecho, nosotros en su momento creamos INDI, Industria más Innovación, en Viladecans, en Cataluña, para difundir la necesidad de la innovación. Yo recuerdo en una jornada que hicimos, una responsable de comunicación en la jornada me dijo, es que habláis de cosas muy complejas, nadie os entiende. Yo le dije, no te podrás jubilar, ¿eso lo entiendes? Y eso sí, que lo entendió. Y tenemos que conseguir llegar a ese punto, que la sociedad civil entienda que las inversiones en I+D de hoy generarán el bienestar, la salud, la sanidad, las pensiones de mañana. Cuando lo consigamos, creo que habremos triunfado. Mientras tanto, es muy difícil que realmente alguien se organice por la innovación. Un comentario antes de que Agustín, creo que está aquí ya para cerrar el acto. Hay alguien que nos propone que esto mismo que hemos hecho estas dos comunidades lo están haciendo otras organizaciones, asociaciones, entidades, que cómo veríamos intentar unificar propuestas desde un punto de vista más coordinado en general. Pues esto es lo que lo estamos haciendo. Estamos acercándonos a otros. El otro día estábamos con la Fundación Cotec, en las cámaras de comercio, estamos y con otros que nos puedan plantear. O sea, que adelante de ponernos en contacto con nosotros o al revés y consensuamos. Tenemos que hacerlo entre todos, porque este cambio o lo hacemos consensuado o nada. No vamos a llegar a nada. Agustín, no sé si hemos cumplido. Oye, yo mientras haya preguntas no cierro nada. ¿No? Si queréis, termino yo haciendo alguna pregunta, lo que vosotros prefiráis. Pues si quieres hay unas cuantas más, pero si quieres tú hacer la última para no irnos mucho del tiempo. No hay problema con el tiempo. Vamos, hasta 10 minutos más podemos estar, ¿eh? Pues adelante, que yo me preparo la siguiente. Adelante. Ah, Agustín, pregunta.
Ah, ¿qué quieres que pregunte yo? No, 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 yo prefiero preguntar al final cuando hayáis acabado todas las preguntas, ¿eh? Vale. Bueno, preguntan sobre el Green Deal también. ¿De qué se trata esto y qué supondría para nuestra economía en los próximos tiempos? O sea, ¿cómo entendemos el Green Deal exactamente? Yo lo que os diría es, a ver, hay mercados que se forman desde grandes actuaciones públicas. Los mercados no se forman solos, o se forman solos a una cierta velocidad, ¿no? Gran parte de la industria tecnológica norteamericana se entiende en base a lo que son los desbordamientos de conocimiento de las misiones espaciales. Esto lo explica Matsukato, ¿no? Pero no hace falta una misión espacial para crear desbordamientos de conocimiento y nuevos mercados. Una excusa puede ser crear una industria o unas tecnologías completamente limpias. Pero ahí nuevamente nos encontramos en una fase de desorganización. Desde la realidad de nuestras empresas a las aspiraciones de nuestras instituciones, un Green New Deal, ¿no? ¿Cómo cerramos el gap? Pues para hacerlo práctico, por ejemplo, ¿por qué no Europa se propone que para 2040 todas las ciudades europeas mayores de 1 millón de habitantes hayan disminuido en un 50% sus emisiones de CO2? Venga, empresas, empezad a presentar propuestas que lo financia la administración, las administraciones. Esto es una misión. Esto sigue el espíritu de una misión. Y si lo conseguimos, esas empresas habrán desarrollado unas capacidades excepcionales que luego podrán extender al mundo civil, al mercado habitual, ¿no? Yo creo que debe estructurarse así. Habrán recursos europeos, parece que habrá un gran paquete europeo, habrá que establecer los retos, pero sería muy sencillo, por ejemplo, ligarlos con los retos de los ODS y hacer que agentes como empresas, universidades, etcétera, concursen en proyectos para resolver esos retos. Bueno, no sé si, Luis Fer, si quieres te dejo otra pregunta, que es para ti, creo. Sí, Y así acabamos. efectivamente, San Green es una oportunidad para poner en marcha las ideas que alrededor de las acciones, como sugería Xavier, o los macroproyectos estamos exponiendo. Es decir, para mí es un tema de sincronización al final de mercados, o sea, mercados que están conformados por una regulación. O sea, los ODS en buena medida o en alguna medida son restricciones autoimpuestas porque de repente hemos decidido que los recursos naturales no son infinitos y que tenemos que poner coto, o sea, tenemos que meter eso en la ecuación, digamos, de nuestro sistema productivo. Eso es un reto hacia la innovación. Si lo hacemos de manera sincronizada, eso es una oportunidad para que esos primeros innovadores hagan esa transformación en nuestro país y en nuestro continente y ulteriormente lo puedan trasladar a otras geografías. Si lo hacemos de manera sincronizada, lo que vamos a hacer es pegarnos un tiro en el pie. Es decir, si de repente dejamos fuera de juego a toda nuestra industria, mientras que en otras geografías, digamos, las reglas de juego son otras, podemos hacernos daño. Entonces, yo quiero verlo como una oportunidad, pero también es un riesgo. Vale. La pregunta para ti también, Luis Fer, era ¿cómo ves la alfabetización digital? Parece que tenemos todos claros que es algo urgente, pero con la COVID hemos visto de todo. ¿Cómo ha cambiado tu percepción de este proceso con estos 4 meses de revolución tecnológica en las casas y en las empresas? Meses en los que el país ha avanzado 5 años en digitalización, en muchos temas. Yo creo que se ha producido una sensibilización total, un cambio de perspectiva, cosas que parecían imposibles antes, ahora que no había otra forma de hacerlo, se han asimilado. Y vamos, yo veo una gran corriente de demanda entre muchas pequeñas y medianas empresas que hace 4 meses podían estar totalmente de espaldas a este proceso. Yo creo que ya perciben esa demanda. O sea, esa sensibilización está. Ahora hace falta una acción pública muy importante a otros niveles, a niveles de empresas, a niveles de estudiantes, a niveles de profesores. Me consta, hoy he estado hablando del
Me consta que algunos organismos estatales están en marcha este tipo de iniciativas y, de luego, de las cosas más importantes que hay que hacer a corto plazo y a medio y largo plazo, con una proyección de formación continua en el puesto de trabajo, que es otra idea que tenemos que incorporar y, de luego, la digitalización va a ser un ingrediente de esa actitud de formación continua. Muy bien. Yo creo que hasta aquí las preguntas. No sé si todavía quieres contar de una cosa o dejamos a Agustín que cierre. Agradeciendo la oportunidad. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Yo lo primero que haría es recomendar al auditorio que se lea el documento. Que se lea el documento porque es muy denso y enormemente sugestivo. No es suficiente lo que hemos oído aquí para todo lo que hay en el documento. Además, es omnicomprensivo, muy integrador. Habéis hablado de ecosistema, de todos los vectores que hay ahí, y esto es muy interesante. Y por otro lado, hay una integración multidisciplinar o de los tipos de personas entre universitarios, empresas, instituciones, etcétera. Ambas cosas, integración de sectores, integración de personas, son enormemente importantes. Yo os voy a hacer una pregunta o un par de preguntas para meteros el dedo en los ojos. Vosotros sois unos grandes convencidos. Hay alguien que ha preguntado por ahí, y no sé si lo han preguntado o lo han respondido, que si habéis presentado esto ante el Congreso y qué respuesta habéis tenido. Esto a mí me interesaría. Pero ha habido dos matizaciones, una de Xavier y otra de Fernando. La de Xavier es: nuestros políticos son cortoplacistas. Por definición. Ellos quieren ganar las elecciones dentro de 4 años. Y la política se hace de 2 en 2 años. En 2 años hacen y los 2 años siguientes es para preparar las elecciones siguientes. Entonces, es tan difícil que los políticos se convenzan que hay que invertir en ciencia básica, sobre todo en ciencia básica y en ciencia aplicada, que cuando Fernando dice vamos a multiplicar por 2 el I+D público y a multiplicar por 3 el I+D privado, después de que tenemos unos enormes problemas financieros en el sector público, ¿cómo les vais a convencer? Es decir, yo lo que quiero es ver vuestra capacidad de convencimiento de lo que López Achurra, el gerente de Petronor, en una de nuestras sesiones dijo que tenemos las capacidades, pero nos falta el músculo financiero. ¿Cómo convencemos al sector público que invierta en esto? Y sois vosotros los que tenéis que convencer. ¿Hay alguna idea por ahí? Es decir, que la inversión en I+D+I no cuente en el déficit público. Es una idea muy interesante. Pero ¿cómo convencer este tema? Por eso esto, lo que ha dicho el Congreso, a los inversores privados, ¿cómo van a quedar tocados nuestros bancos después de salir de esto para que en fin quieran invertir en ciencia básica y en I+D+I? Bueno, espero vuestras ideas, convencerles a nosotros. Pues yo creo que, si me permitís, yo creo que se convencen con conocimiento y aquel que coja... ¿Me oís bien? Porque oigo un ruido. ¿Se me oye bien? Sí. Aquel político que coja esta idea tendrá un activo político de primer nivel, que es la siguiente. Fíjate, España invierte un 1,2% de I+D sobre el PIB. Estos son unos 15.000 millones de euros aproximadamente. Si quisiéramos doblar y situarnos al nivel europeo, se va a llegar a 30.000 millones. Es decir, hay que incrementar en 15.000 millones la inversión de la economía española en I+D. La de la economía española, en 15.000 millones.
Recordemos cuántos son los presupuestos generales del Estado, son unos 400.000 millones. Hay que incrementar en 15.000 millones solo. Es decir, estamos muy cerca. O sea, parece que sea muy complicado, pero tenemos las bases construidas. Incrementar en 15.000 millones la inversión de la economía española para situarnos al nivel de Alemania podría significar que teníamos que incrementar el esfuerzo público en unos quizá 4 o 5.000 millones, con un esfuerzo multiplicador 1 a 3, en instrumentos que movilicen capital privado. 4 o 5.000 millones, recordemos cuánto era el rescate bancario, 60.000 millones. Y estamos hablando de 4 o 5.000 millones anuales para llegar al nivel como Alemania. Yo creo que quien lo entienda y lo coja tiene un activo político de primer nivel. Desde luego, claro, si nos centramos en una visión a corto plazo, empezamos mal. O sea, pero es que empezamos mal cuando hablamos de inversiones en general. ¿Cómo se defiende en un planteamiento de corto plazo una inversión en educación, por ejemplo? O sea, no hay que hablar solo de I+D para defender el potencial y la necesidad de las inversiones, ¿no? A ver, si uno piensa estrictamente en el corto plazo, en la mecánica electoral, cada vez hemos llegado a la conclusión de que la manera de conseguir que los políticos apuesten por esto es convencer a la ciudadanía y que esto empiece a ser una reivindicación social, ¿no? Pasa que eso es un tiro largo que no es nada evidente cómo se consigue. Yo, en una interlocución directa, y pensando, insisto, en el largo plazo, le diría, ¿cuál es el plan? O sea, ¿de acuerdo? O sea, no invertimos en esto. ¿Cuál es tu plan a medio y largo plazo para este país? Es el mismo que le haría a una empresa. ¿Cuál es tu plan? O sea, mientras el resto del mundo se mueve, tus competidores avanzan, tu plan dentro de 10 años es seguir como estás o no ves que tienes determinados problemas cuya respuesta no eres capaz de articular. Es decir, que alguien me articule, es decir, me explique despacio cuál es la respuesta a la sostenibilidad económica de las pensiones, cuál es la respuesta a la sostenibilidad económica de nuestro sistema sanitario. Y así podría seguir. De luego, no va a ser haciendo las cosas como hasta ahora, porque las cuentas no salen. Nuestra propuesta es invertir en tecnología, conseguir eficiencias, que es la historia de la humanidad. Al final, la relación de riquezas se construye sobre la puesta en valor del conocimiento. Si uno no compra esa visión de país transformador o de empresa transformadora, de esa necesidad de alguna manera de competir, de luego es difícil comprar la necesidad de la inversión. Pero cuando realmente piensas en el futuro, no hay muchas alternativas posibles que no sea la de la implosión de alguna manera, de convertirse en un país cada vez más. Ojalá se enteren bien nuestros políticos, ojalá se enteren los inversores privados de por dónde van los tiros, que es la innovación, el futuro y la tecnología, el futuro. Es una cosa que me he dado cuenta en estas sesiones que hemos tenido. Nunca hemos notado el vacío industrial que había en la economía española y la necesidad de llenar este vacío hasta la crisis del COVID. Muchas gracias por insistir, entre otros, en este tema. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por darnos este instrumento. Yo creo que lo van a adjuntar, según están hablando Patricia y Beatriz, lo van a adjuntar el documento vuestro a los que han estado en el auditorio. Muchas gracias por todo y por presentarlo con tanto ilusión y con tanto interés. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Xavier. Y muchas gracias, Jordi. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós.